Nunca imaginé que el silencio pudiera tener peso, que pudiera caer sobre mí como una manta húmeda y helada hasta casi detener mi respiración. Crecí rodeado de gritos, portazos, regaños, risas falsas y pasos apresurados que retumbaban en la vecindad como si tuvieran vida propia. Pero ahora todo estaba quieto. La quietud era tan absoluta que parecía un cadáver tendido sobre los pasillos, pudriéndose lentamente. Aquella mañana, si todavía podía llamarse mañana a ese cielo enfermo, teñido de un rojo infeccioso, desperté con un sonido que jamás había escuchado. Era un lamento profundo, prolongado, como el de un animal enorme muriendo en la distancia. Un lamento que parecía venir desde debajo del mundo. Me levanté sin saber por qué seguía vivo. No sentía hambre ni sed, solo una presión constante en el pecho, como si una mano invisible tratara de aplastarme. Salí al patio central y lo encontré vacío. No vacío como cuando todos habían salido a trabajar o a comprar pan. Vacío de manera antinatural, desprovisto de presencia humana, de olor, de rastro. El tiempo parecía haber abandonado el lugar. Los cuerpos no estaban ahí. No estaban en ninguna parte. No había sangre, no había objetos tirados, no había señales de lucha. Solo ausencia. Era como si se hubieran evaporado, como si la realidad hubiese decidido tragárselos de un solo bocado. Intenté recordar la última vez que los vi, pero mi mente solo me devolvía imágenes borrosas. Sombras caminando hacia un resplandor blanco que había inundado la vecindad la noche anterior. Un destello tan intenso que me había obligado a cerrar los ojos mientras un estruendo desgarraba el aire. Cuando el resplandor desapareció, todo se volvió oscuro. Y cuando desperté, ya no quedaba nadie. El olor fue lo primero que me hizo comprender que algo había sucedido más allá de un simple abandono. Un hedor a tierra quemada, a metal oxidado, a carne que jamás había llegado a existir. Olía como si el mundo hubiera sido rehecho y mal cocido. Mis manos temblaban sin control, pero seguí caminando, tocando las paredes que conocía desde niño. En ellas aún podía sentir la vibración de las vidas que se habían ido, como si la materia misma recordara los últimos segundos de quienes la habitaban. El cielo era lo peor. Un cielo desgarrado, cubierto por nubes que parecían venas rotas. No había sol. Solo una luz rojiza que no proyectaba sombras. Y cada tanto, un trueno seco, como si algo gigantesco estuviera golpeando la bóveda del cielo desde el otro lado. Fue entonces cuando lo escuché por segunda vez. Ese lamento profundo. Pero ahora era más cercano. Más definido. Más humano. Mis pies se movieron solos, como si una fuerza ajena guiara mis pasos hacia la entrada de la vecindad. El portón estaba entreabierto, cosa imposible. Yo mismo lo había cerrado la noche anterior. Lo empujé con cuidado, y el chirrido metálico que hizo fue tan fuerte que parecía un grito. Afuera, la calle era irreconocible. Edificios derrumbados. Automóviles volcados. Teléfonos públicos arrancados de cuajo. Pero lo que más me perturbó fueron las marcas en el pavimento. Largas líneas negras, como si algo ardiente hubiera sido arrastrado por el suelo. A lo lejos, columnas de humo se elevaban como dedos señalando el cielo. Seguí caminando, tratando de entender por qué era el único que respiraba en medio de ese infierno. Cada paso levantaba polvo grisáceo que me irritaba los ojos, y cada vez que parpadeaba veía figuras que no estaban ahí. Rostros de quienes habían compartido mi vida, mirándome con expresiones deformadas, como si intentaran pronunciar palabras sin boca. No sé cuánto tiempo caminé antes de ver el primer cadáver. O lo que pensé que era uno. Yacía junto a un poste de luz caído. De lejos parecía humano, pero al acercarme comprendí que estaba convertido en una especie de estatua gris. La piel, el cabello, la ropa. Todo era del mismo color. Como si hubiera sido cubierto por ceniza ardiente y luego solidificado.
No tenía ojos. Solo cavidades profundas que parecían mirar hacia adentro, como si su alma hubiese implosionado en el momento de morir. Retrocedí de inmediato. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a romperse. Fue en ese instante que comprendí que lo que había visto no era un cadáver. Era una advertencia. Miré alrededor y vi más figuras como esa. Decenas. Cientos. Algunas de pie, como si hubiesen quedado petrificadas en mitad de un movimiento. Otras en el suelo, retorcidas. Una incluso estaba apoyada contra un árbol, con la cabeza ladeada en un ángulo imposible, como si hubiese escuchado un susurro mortal. El aire comenzó a vibrar. Una vibración baja, apenas audible, pero lo suficientemente intensa como para hacerme sentir mareado. Y entonces el cielo se abrió. No fue una metáfora. Se abrió como si una mano gigantesca hubiera rasgado las nubes. De la abertura descendió una luz dorada, pero no una luz cálida o divina. Era una luz fría, afilada, que parecía cortar el aire mientras bajaba. Dentro de esa luz se movían siluetas alargadas, demasiado altas para ser humanas. No podía distinguir sus rostros, pero sentí su mirada atravesándome, examinándome, como si estuvieran calculando cuánta vida quedaba en mí. Me escondí detrás de un automóvil volcado. Desde ahí pude observar cómo las siluetas descendían con movimientos lentos, mecánicos. Al tocar el suelo, la vibración aumentó hasta casi romperme los tímpanos. Y las figuras pétreas comenzaron a resquebrajarse. Primero pequeñas grietas. Luego fracturas enormes que dejaban escapar un polvo negro que se desvanecía en el aire como humo vivo. Comprendí entonces que esas criaturas no buscaban cuerpos. Buscaban almas. Y la mía estaba expuesta. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Todo mi cuerpo se paralizó por un terror tan profundo que parecía clavarse en mis huesos. El cielo seguía abriéndose, dejando caer más luces, más siluetas. Y cada una de ellas extendía brazos largos, delgados, huesudos, como alas deformadas que no servían para volar, pero sí para atrapar. Una certeza helada se instaló en mi pecho. El mundo no había sido destruido por accidente. Esto era deliberado. Ordenado. Orquestado. Un juicio sin posibilidad de defensa. Y por alguna razón, yo había sido dejado para el final. El automóvil donde me escondía olía a plástico quemado y a gasolina rancia. A través del hueco donde antes había una ventana, observaba a las siluetas moverse como si flotaran, pero sin realmente elevarse. Sus extremidades largas se arrastraban casi rozando el piso, generando un ruido imposible de identificar, algo entre huesos deslizándose y campanas rotas. Cada una de esas criaturas parecía cubierta por un material que no era piel, sino algo translúcido, como tela mojada pegada a un cuerpo que no debía tener forma humana. A pesar de que no podía ver sus rostros, sentía que reconocían la vida en mí, como los buitres reconocen la carne fresca en medio del desierto. Me mantuve inmóvil mientras una de ellas pasaba tan cerca que pude sentir una corriente de aire helado atravesar el auto. No era viento. Era una ausencia, un vacío que robaba calor y dejaba atrás una sensación de debilidad, como si aquello hubiera arrancado un pedazo de mi energía vital. Cerré los ojos unos segundos, intentando que mi respiración no traicionara mi presencia, pero en cuanto los abrí, la abertura en el cielo estaba creciendo, estirándose como una herida que no dejaba de abrirse. Entonces lo escuché. Un murmullo. Al principio era apenas un eco, una vibración irregular. Pero se fue intensificando, convirtiéndose en un canto retorcido que estremecía la tierra. No eran voces humanas. Eran tonos superpuestos, discordantes, como si miles de gargantas entonaran un mismo himno en descomposición. Las figuras reaccionaron de inmediato. Sentí como el ambiente se tensaba alrededor de ellas.
Se detuvieron, orientándose hacia la zona donde las columnas de humo ascendían. Y en un solo movimiento, se deslizaron en esa dirección. No caminaron. Simplemente se movieron, como sombras proyectadas por un fuego que ya no existía. Cuando la última desapareció, permanecí escondido unos minutos más. Mi cuerpo estaba rígido, y mis manos parecían no pertenecerme. Las uñas se habían clavado en mis palmas sin darme cuenta. Salí del automóvil con torpeza, tambaleándome, sintiendo que mis piernas podían fallar en cualquier segundo. No sabía a dónde ir. La vecindad había sido mi mundo, y ahora era apenas un esqueleto vacío. El resto del barrio tampoco ofrecía refugio. Caminé entre ruinas intentando comprender qué buscaban las criaturas, por qué habían dejado los cuerpos como estatuas sin vida, y por qué yo seguía respirando. Al avanzar, me encontré con un cruce de calles totalmente destruido. Los edificios parecían mordidos por algo gigantesco. Paredes arrancadas de raíz, techos colapsados, ventanas hechas polvo. Bajo mis pies, la tierra estaba cubierta por una capa de ceniza tan fina que cada paso dejaba una huella profunda. La atmósfera era tan pesada que tuve que cubrirme la boca y la nariz con la manga para no sentir que inhalaba muerte. Fue allí donde vi las primeras marcas humanas desde que todo había ocurrido. No eran huellas de personas huyendo. Eran señales de barricadas improvisadas. Restos de muebles apilados, hierros cruzados, una señal de tránsito doblada y encajada como tranca. El metal tenía marcas recientes, como si hubiera sido golpeado con fuerza descomunal. También había manchas oscuras que no quise analizar, pero cuyo olor metálico me obligó a reconocer la verdad. No todos habían sido petrificados. Alguien había luchado. Y perdido. El silencio volvió a adueñarse del lugar, pero ya no era el silencio muerto de antes. Este estaba cargado de tensión. Había movimiento en el aire, un vibrar casi imperceptible que me erizaba la piel. Busqué entre los restos algún objeto que pudiera servirme como arma, aunque no sabía contra qué podría defenderme. Encontré un tubo de hierro, oxidado y torcido, pero lo suficientemente firme como para sostenerlo con ambas manos. Lo levanté sintiendo un temblor que no sabía si venía de mí o del mundo mismo. Mientras avanzaba entre los escombros, mi mente intentaba reconstruir lo ocurrido la noche anterior. Recordaba el destello blanco. Recordaba el estruendo. Recordaba un calor inmenso que me había obligado a cerrar los ojos. Y luego... nada. Un vacío enorme, como si mi memoria hubiera sido arrancada de cuajo. El aire cambió de repente. Una corriente cálida recorrió la calle, desplazando la ceniza. El cielo ya no estaba solo rojo. Ahora tenía líneas negras que se movían lentamente, como venas latiendo dentro de la tormenta. Sentí un dolor punzante en las sienes, un zumbido que aumentaba sin parar. Me llevé las manos a la cabeza, apretando con fuerza. Y entonces vi algo moverse entre las ruinas. Era una figura humana, pero no como las estatuas de ceniza. Esta respiraba. Caminaba con dificultad, arrastrando una pierna. Tenía la ropa desgarrada y llevaba una máscara improvisada hecha con un trapo y unas gafas rotas. Su cuerpo estaba cubierto de polvo y heridas. Avanzaba en dirección opuesta a las columnas de humo. Por un momento pensé en acercarme. No había visto a nadie vivo desde que comenzó todo. Pero algo en su forma de moverse me inquietó. Era demasiado errática, como si estuviera huyendo de algo invisible. Era un movimiento que no denotaba esperanza, sino miedo absoluto. Me quedé quieto, observándolo desde la sombra de un muro derrumbado. Sentí que si hacía el más mínimo sonido, me descubriría. No sabía si era alguien que necesitaba ayuda o alguien que representaba un peligro mayor que las criaturas del cielo. El sobreviviente se detuvo de pronto. Miró alrededor como si hubiera percibido algo.
Sus hombros se tensaron. Y sin previo aviso, comenzó a correr, tambaleándose, perdiendo equilibrio, pero moviéndose con una desesperación que helaba la sangre. No corría hacia mí, sino hacia una calle lateral. Y un segundo después, supe por qué. Desde el cielo descendió otra silueta. No como las primeras. Esta era más grande, más deforme, con alas que parecían hechas de huesos fracturados. Aterrizó con violencia, provocando que el suelo temblara. Sus movimientos eran más rápidos, más agresivos. No buscaba observar. Buscaba cazar. El sobreviviente gritó. No oí su grito, pero lo vi abrir la boca. El terror distorsionó su rostro. Tropezó. Cayó. La criatura lo alcanzó. Me giré antes de ver el final, pero el sonido. Ese sonido húmedo, quebrado, repugnante. Se quedó adherido a mis oídos. Comprendí entonces que no estaba solo. Pero no de la manera que habría deseado. Allí afuera había otros como yo. Sí. Pero no todos eran víctimas. Había quienes habían decidido sobrevivir a cualquier costo. Y otros que ya no eran humanos en absoluto. La criatura terminó con el sobreviviente mucho antes de que la tierra dejara de vibrar. Yo seguía escondido tras el muro derrumbado, aferrando el tubo oxidado como si realmente pudiera servirme de algo. Mi respiración estaba fuera de control, desacompasada, como si mi cuerpo quisiera dejar de funcionar. El cielo se cerraba lentamente sobre la bestia que acababa de cazar, y su silueta se distorsionaba mientras se elevaba con movimientos espasmódicos, como un cadáver suspendido por hilos invisibles. Esperé hasta que ese monstruo se perdió entre las nubes. No sé cuánto tiempo pasé ahí, helado, incapaz de mover un músculo. Cuando por fin encontré fuerzas para incorporarme, las rodillas me temblaron tanto que tuve que apoyarme en el muro. Mis ojos evitaban mirar el lugar donde había caído el otro sobreviviente. No quería ver lo que quedaba de él. No quería aceptar que ese podía ser mi destino. Seguí caminando cuando mis pies recuperaron la obediencia. Cada paso hacía que la ceniza se levantara y se pegara a mi piel sudorosa. El olor era cada vez peor, una mezcla de polvo viejo, óxido y algo más profundo, casi animal. Un aroma que me recordaba a las noches antes de tormentas fuertes, cuando el aire se volvía tan denso que parecía vivo. No sabía hacia dónde me dirigía. Solo caminaba en dirección contraria a las criaturas, aunque tampoco tenía certeza de que hubiera un lugar seguro en ese nuevo infierno. Me mantenía atento a cualquier ruido, cualquier vibración, cualquier sombra. Pero lo que encontré primero no fue una bestia, sino rastros humanos. Puentes de tablas improvisados unían un edificio con otro, como si alguien hubiera intentado construir rutas elevadas para evitar caminar por el suelo. Cables colgantes, amarrados con nudos torpes. Latas de comida vacías apiladas como señalización. Incluso encontré una fogata apagada, aún caliente, cubierta con piedras para ocultar su brillo. No había dudas. Había más sobrevivientes. Un grupo organizado. Y ese pensamiento me produjo un temblor distinto, uno que no venía del miedo puro, sino de una sospecha incómoda. Porque si ellos estaban ahí, escondiéndose, ¿de qué más huían? Me aventuré por uno de los puentes improvisados. Crujía con cada paso, pero parecía sólido. Al llegar al otro edificio sentí que la temperatura bajaba, como si esa construcción hubiera sido vaciada de calor. Las paredes estaban cubiertas por manchas negras, no de humo, sino de una sustancia pegajosa que olía a algo que preferí no identificar. En el interior de uno de los cuartos encontré marcas de cuchillos en las paredes. Golpes. Sangre seca. Y risas. Risas grabadas sobre el concreto. No eran risas humanas. O si lo habían sido alguna vez, estaban distorsionadas. Más que sonido, parecían arañazos, vibraciones que se incrustaban en mi pecho.
Me acercaba a esas marcas con cautela, sintiendo que cada una guardaba un eco que no terminaba de apagarse. Me retiré tan pronto como pude. Algo en mi interior me decía que permanecer allí demasiado tiempo sería como dejar la piel expuesta al fuego. Salí del cuarto, pero el pasillo tampoco ofrecía alivio. A lo lejos, escuché pasos. Lentos. Arrastrados. No eran como los de las criaturas del cielo. Esos no producían sonido. Estos eran torpes, humanos. Pero profundamente erráticos. Retrocedí sin hacer ruido. Me escondí detrás de una columna y observé desde las sombras. Una figura humana avanzaba por el pasillo. No llevaba arma. Tampoco caminaba con la intención de atacar. Pero algo en su postura estaba completamente fuera de lugar. La cabeza ladeada hacia atrás, casi desprendida del cuello. Los brazos colgando como si no tuviera control sobre ellos. Y los pies moviéndose en direcciones ligeramente incorrectas, como un títere cuyos hilos habían sido cortados parcialmente. Se detuvo a pocos metros de mí. Levantó la cabeza de manera abrupta. Escuché un crujido que me hizo apretar los dientes. Y entonces ocurrió algo aún peor. Rió. Una risa sin voz, sin aire. Una risa que no provenía de su boca, sino del interior de su cuerpo, como si sus huesos estuvieran chocando entre sí en un ritmo burlón. La vibración de esa risa se propagó por el pasillo, golpeando mi pecho y mis brazos. Tuve que cubrirme la boca para no soltar un grito. Si me descubría, no sabía qué haría. No sabía si podía moverse rápido, si podía atacar, si podía gritar, si podía llamar a otros. La figura permaneció quieta durante lo que me parecieron horas. Luego, sin previo aviso, dio media vuelta y continuó caminando en dirección contraria. Su risa interna se fue apagando hasta desaparecer entre los pasillos. Esperé. Respiré lentamente. No quería dejar que el temblor de mis manos me delatara. Pensé en regresar a la calle, pero algo me impulsó a seguir el camino que los otros sobrevivientes habían creado. Tal vez había un refugio. Tal vez había un lugar donde pudiera comprender qué había desencadenado esta pesadilla. Los puentes me llevaron hacia la zona más alta de los edificios, donde encontré una puerta metálica reforzada con cadenas. El metal estaba marcado por garras. Pero no parecía que hubieran logrado entrar. Sentí un leve alivio al ver que existía un sitio donde las criaturas habían sido detenidas. Empujé la puerta. Estaba entreabierta, como si quienes la utilizaron la hubieran dejado así a propósito, o como si hubieran salido con demasiada prisa para cerrarla. Al entrar, encontré un pasillo oscuro iluminado solo por una débil luz roja. Esa iluminación parecía natural, como si emanara de las paredes mismas, y producía un efecto nauseabundo que hacía vibrar mis ojos. Lo que hallé al final del pasillo me heló la sangre. Había un mural. No pintado, sino tallado en concreto. Las figuras representaban seres alados, deformes, devastando ciudades. Seres idénticos a los que yo había visto descender del cielo. Junto a ellos, había dibujos de humanos enfrentándose unos a otros, desgarrándose, persiguiéndose en grupos. Y en medio del mural, una figura humana solitaria, rodeada por un aura oscura, como si fuera un punto central. Un punto crucial. Reconocí esa silueta. Era la mía. Caí de rodillas, temblando, sin comprender cómo podía existir algo así antes de que yo llegara. Una sensación de fatalidad me envolvió. No era coincidencia. No era azar. No era supervivencia temporal. Yo había sido dejado vivo por una razón. Y esa razón estaba escrita en concreto, profetizada por alguien o algo que conocía el fin del mundo mucho antes que yo. No me habían olvidado. Me habían reservado. Aún estaba de rodillas frente al mural cuando la vibración regresó.
No el temblor pesado de las criaturas del cielo, sino una pulsación suave y constante que parecía nacer directamente de las paredes. Era como si el concreto respirara. Como si cada línea tallada contuviera un latido propio. Acerqué la mano con cautela, y al tocar la superficie sentí un escalofrío tan intenso que recorría mis huesos como un filo helado. El mural no era solo una representación. Era un mensaje vivo. Me aparté de inmediato, limpiando mi mano contra mi ropa, como si hubiera tocado algo contaminado. A mi alrededor, el pasillo seguía iluminado por esa luz rojiza que no provenía de lámparas ni focos, sino que se filtraba desde grietas invisibles en la estructura. Era un brillo enfermizo, espeso, que hacía que mis sombras parecieran más largas y agresivas, como si quisieran desprenderse de mí y moverse por cuenta propia. Tenía que avanzar. Permanecer allí solo alimentaba el terror que ya se había instalado en mi pecho. Caminé por el pasillo y llegué a una sala amplia, tal vez una azotea techada en épocas anteriores al desastre. Ahora estaba transformada en algo completamente distinto. Un refugio improvisado, abandonado con tanta prisa que algunos objetos habían quedado cayéndose por la mitad. Había colchonetas rotas, cajas abiertas, botellas vacías y restos de latas oxidadas. En las paredes, otros dibujos, más rústicos que el mural, pero igual de inquietantes. Formas de alas, espirales, símbolos que parecían haber sido trazados con carbón y sangre. El aire en la sala estaba saturado de un olor agrio, como sudor viejo mezclado con tierra. Y también había otro aroma, más sutil pero presente, que reconocí de inmediato. Miedo. El miedo tiene un olor particular, una mezcla de sal, piel húmeda y adrenalina. Ese olor impregnaba todo el lugar, como si quienes habían vivido allí hubieran dejado parte de su terror impregnado en cada objeto. Caminé hacia el centro de la sala, donde encontré un círculo trazado en el suelo. No era de tiza ni pintura. Era ceniza. Ceniza muy fina. Y en el centro del círculo había restos de algo que no pude identificar del todo. Fragmentos de metal, piedras quemadas y un pedazo de madera con símbolos tallados. Me acerqué con cautela. Cada fibra de mi cuerpo me sugería que no debía tocar nada, pero aún así me incliné para observar. El círculo tenía marcas alrededor, huellas humanas, pero no parecían huellas normales. Algunas estaban dispuestas de forma desordenada, como si varias personas hubieran caminado en pánico dentro de él. Otras, en cambio, formaban un patrón, un movimiento circular repetido hasta desgastar parte del piso. Era como si los supervivientes hubieran realizado algún tipo de ritual antes de abandonar el lugar. O antes de ser arrastrados fuera de él. Me alejé del círculo y me acerqué a una ventana rota. Desde ahí podía ver la ciudad. O lo que quedaba de ella. Las nubes negras se movían lentamente, como si tuvieran un propósito. En varias zonas, columnas de luz descendían sobre edificios, y en cada una podía distinguir siluetas deformes moviéndose entre la niebla, arrastrando sus alas rotas como bestias en busca de nuevas presas. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde que el mundo se había derrumbado. El sol ya no salía. La luna parecía haberse roto en algún punto del cielo, dejando fragmentos brillando como vidrio astillado. El aire estaba siempre cargado de un polvo que arañaba mi garganta al respirar. Una presión repentina en el pecho me obligó a retroceder de la ventana. Era la misma sensación que había experimentado cuando las criaturas del cielo se acercaban. Un tirón interno, como si algo invisible intentara arrancarme del interior. Me llevé la mano al pecho y sentí mi corazón latiendo de forma irregular, como si estuviera recibiendo señales externas que trataban de sincronizarlo. Caminé hacia la salida de la sala, decidido a abandonar ese refugio abandonado. Pero al llegar a la puerta vi algo que no había notado antes.
Justo en la parte superior del marco había un símbolo tallado, muy similar a los del mural. Una espiral incompleta con una línea atravesándola. Y al verlo, sentí algo. Una memoria. O tal vez no era mía. Una imagen fugaz atravesó mi mente. La vecindad iluminada por un resplandor blanco, las personas gritando sin voz, criaturas descendiendo en un torbellino dorado, y yo. Yo en el centro de todo, incapaz de moverme. Como si mi cuerpo hubiera sido un faro, una marca brillante que había atraído la caída. Retrocedí tambaleante. Me cubrí la cabeza con ambas manos. No podía ser. No tenía sentido. Yo no había hecho nada. Nunca había sido alguien especial. Nunca había sido elegido para nada. ¿Por qué algo así me involucraría? La vibración se intensificó. Primero en las paredes. Luego en mis huesos. Sentí que las palabras mudas del mural comenzaban a retumbar dentro de mí. Las criaturas del cielo, los grupos de sobrevivientes enloquecidos, las risas huecas, todo parecía formar parte de un tejido más grande. Algo que estaba siendo revelado paso a paso, como si alguien quisiera que yo recordara algo que había olvidado. Me apoyé en una columna para no caer. Y fue entonces cuando escuché el sonido. No pasos. No susurros. Aleteos. Aleteos pesados, desgarrados, húmedos. Provenían del pasillo. Me quedé inmóvil. Cada músculo de mi cuerpo se tensó tanto que dolía. La vibración del suelo se mezclaba con los aleteos hasta crear un murmullo grave, como si un enjambre de alas rotas estuviera avanzando hacia mí. Miré alrededor buscando un lugar donde esconderme, pero la sala estaba demasiado abierta. Los aleteos se detuvieron justo fuera de la puerta. Una sombra enorme se proyectó en el suelo. Una sombra imposible, contorsionada, con extremidades que no pertenecían a un solo cuerpo. Una sombra que parecía contener varias siluetas superpuestas moviéndose en direcciones opuestas. El aire se volvió helado. Muy lentamente, la oscuridad detrás del umbral comenzó a moverse. Y entonces comprendí que lo que estaba a punto de entrar no era una criatura del cielo. Era algo peor. Algo que había nacido en la tierra. Algo que había estado dentro del círculo de ceniza. Y que ahora había salido a buscarme. La sombra que se había formado detrás del umbral no tenía forma definida. Era un cúmulo de siluetas retorcidas que parecían pelear entre sí dentro del mismo cuerpo, empujándose, deformándose, estirándose. Cada una tenía un movimiento distinto, como si estuviera compuesta por partes de múltiples seres ensamblados sin cuidado, un rompecabezas vivo que no terminaba de encajar. Lo que sea que hubiera salido del círculo de ceniza no era natural, ni celestial, ni humano. Era un residuo. Un eco deformado de algo que había sido convocado y no debía existir. El aire alrededor de la sala empezó a oscurecerse, no por falta de luz, sino porque una especie de polvo negro emanaba de esa criatura. Un polvo que se movía como humo, pero que no se dispersaba. Se adhería. Se pegaba a las paredes, al suelo, a mi piel. Al contacto con mi brazo sentí la calidez irreal de algo que está vivo. Lo sacudí de inmediato, pero dejó un ardor profundo bajo la piel, como si hubiese intentado penetrarla. La criatura se deslizó un poco más dentro de la sala. No caminaba. No flotaba. Simplemente avanzaba, como una sombra que hubiera decidido adquirir densidad. Sus extremidades se alargaban y contraían con cada movimiento, algunas terminaban en puntas filosas, otras en garras, otras en formas que no podía identificar. Cada vez que una de ellas tocaba algo, dejaba una marca como quemadura. Me quedé inmóvil. Era como si aquel ente respondiera al movimiento, no al sonido. Cada fibra de mi cuerpo gritaba para correr, pero sabía que si lo hacía me lanzaría directo a su hambre. Respiré muy despacio, intentando no provocar vibraciones.
De pronto, la criatura giró lentamente su masa informe hacia el mural del pasillo. Parecía reconocerlo. O quizá recordarlo. La sala se llenó de un murmullo casi inaudible, una vibración que provenía de su interior. No era una voz. Era algo parecido al sonido de carne húmeda moviéndose, mezclado con un susurro seco de hojas muertas triturándose. Y entonces ocurrió algo espantoso. La sombra empezó a copiar las formas del mural. Sus extremidades se torsionaron para asemejar a las rotas, su torso se alargó hasta deformarse, su cabeza, si es que tenía una, se inclinó hacia un lado, imitando la figura central del dibujo. No lo hacía con precisión. Lo hacía con desesperación. Como si aquella cosa intentara recordar lo que fue alguna vez, pero ya no pudiera reconstruirse del todo. Era un imitador. Una criatura nacida para copiar. Para absorber. Para reconstruir identidades perdidas. Y probablemente estaba buscando una nueva. La vibración en el aire aumentó. El polvo negro se elevó formando una espiral en torno a la criatura. Era como si estuviera inhalando la energía del lugar. Y poco a poco, comenzó a orientarse hacia mí. Sentí un tirón en el pecho. Un tirón familiar. Ese mismo tirón que había sentido cuando las criaturas del cielo descendieron por primera vez. Como si mi propia esencia estuviera siendo identificada, marcada, reclamada. Retrocedí, paso a paso, con el tubo de hierro temblando en mis manos. El ente avanzó, extendiendo una de sus muchas extremidades hacia mí. No era un ataque rápido. Era un movimiento calculado, casi curioso. Como si quisiera examinarme. Como si estuviera buscando algo en mí que reconociera. Algo que había visto antes. El aire se volvió tan frío que mis dientes comenzaron a castañear solos. Mi visión se nubló por momentos. Sentí un ardor en la nuca, como si alguien me estuviera mirando desde detrás. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Solo más sombras proyectadas por esa luz rojiza que parecía seguirme como un depredador. La criatura avanzó otro metro. El polvo negro me alcanzó y comenzó a rodearme. Al tocar mi piel dejó una sensación de vacío, como si algo dentro de mí fuera absorbido poco a poco. Mi pulso se volvió errático. Mi respiración se agitó. Por un segundo, mis piernas flaquearon y casi caigo. Y entonces el edificio tembló. Un estruendo proveniente del exterior sacudió toda la estructura. Las paredes crujieron. Pedazos de concreto cayeron del techo. El temblor hizo que la criatura se desconcentrara por un instante. Su forma se distorsionó, como si perdiera cohesión. Aproveché ese microsegundo en el que su atención no estaba completamente sobre mí y corrí. No pensé. No planifiqué. Solo corrí. Atravesé el pasillo esquivando trozos de pared que caían. El mural vibraba como si fuera a desprenderse. El piso se inclinó hacia un lado repentinamente, obligándome a sostenerme de una puerta oxidada para no rodar cuesta abajo. Un rugido seco, como el de una montaña partiéndose en dos, resonó desde las profundidades del edificio. Escuché los aleteos otra vez. No los del ente imitador, sino los de algo más grande afuera. Algo que, de algún modo, había provocado el impacto que sacudió el edificio. Corrí hacia la escalera más cercana. Estaba parcialmente destruida, pero podía bajar por ella si me apoyaba en las barandas oxidadas. Cada paso rechinaba como si fuera a colapsar. El edificio entero parecía a punto de venirse abajo. Y detrás de mí, escuché el arrastre de la criatura imitadora acercándose, sus extremidades golpeando el piso en ritmos erráticos. Llegué a un tramo donde las escaleras ya no existían, solo un hueco gigantesco con restos de vigas colgantes. Al fondo podía ver el primer piso, destrozado, pero lo suficientemente accesible para saltar si tenía suerte. Miré hacia atrás.
La sombra del imitador se aproximaba por el pasillo, su forma cambiando con cada avance, como si estuviera ajustándose para perseguirme mejor. No tenía alternativa. Salté. El aire me cortó el rostro y sentí que el estómago se me subía al pecho. Caí sobre una montaña de escombros. El impacto me arrancó un quejido mudo. Un dolor punzante recorrió todo mi cuerpo, especialmente mi pierna izquierda. Creí que se había roto, pero al moverla pude ver que solo estaba severamente golpeada. El edificio siguió temblando. Una columna se resquebrajó justo encima de mí. Rodé hacia un costado segundos antes de que cayera, haciendo estallar una nube de polvo. Me puse de pie apoyándome en una piedra. Miré hacia arriba. En el borde del hueco, el imitador se asomaba. Su forma había cambiado nuevamente. Ahora tenía extremidades más delgadas, casi humanas. Y su torso se había estrechado. Parecía estar aprendiendo de mí. Adquiriendo mi tamaño. Mi forma. E iba a bajar. Corrí hacia la salida del edificio mientras este se desplomaba detrás de mí. Afuera, la calle era un caos de escombros. Y allí, en medio del polvo, pude ver la causa del impacto. Otra criatura del cielo, aún más grande que las anteriores, arrastrándose entre las ruinas con las alas destrozadas. Pero no era eso lo que me petrificó. Era la presencia de humanos. 3 siluetas observaban la criatura caída con armas improvisadas. No parecían tener miedo. Parecían esperar. Y cuando me vieron, se movieron en mi dirección. Los 3 humanos avanzaron hacia mí con pasos firmes, sosteniendo entre sus manos armas improvisadas hechas de tuberías, madera reforzada y placas metálicas arrancadas de automóviles. No tenían el aspecto desesperado de los sobrevivientes que había visto en los primeros días del caos. Sus movimientos eran demasiado coordinados, demasiado calculados. Parecían acostumbrados a esto. A caminar entre ruinas. A enfrentarse a criaturas que no deberían existir. El aire estaba saturado de polvo, y detrás de ellos la criatura alada se agitaba, intentando levantarse entre los restos del edificio. Su respiración era profunda y forzada. Cada exhalación levantaba partículas de concreto. Las alas, aunque enormes, estaban torcidas en ángulos imposibles. Había caído desde una altura considerable, pero seguía viva. Y observaba. Siempre observaba. Mis piernas temblaban por la carrera y la caída, pero aún así retrocedí unos pasos al ver a los 3 individuos acercarse. No sabía si eran aliados, enemigos o algo intermedio. Su sola presencia, tan segura en medio del caos, me desconcertaba. El suelo volvió a vibrar, recordándome que el edificio detrás de mí todavía se estaba derrumbando. Miré por encima del hombro justo a tiempo para ver cómo una nube de polvo emergía del interior del hueco por donde había saltado. El imitador había bajado. No lo vi directamente. Solo vi la sombra. Una figura que se estiraba, que se contorsionaba sobre sí misma mientras descendía por las superficies como si ignorara completamente la gravedad. El hecho de que ya no intentara imitar las formas del mural, sino la mía me erizó la piel por completo. Me giré hacia los 3 humanos. Uno de ellos levantó la mano en mi dirección, no como saludo, sino como señal de reconocimiento. El gesto fue extraño, casi ritual. Me detuve sin saber por qué, como si mi cuerpo hubiese respondido a un reflejo antiguo que yo desconocía. El viento cambió repentinamente, cargado de un olor metálico. A mis espaldas escuché el arrastre húmedo del imitador acercándose. Respiré hondo, intentando controlar el temblor en mis manos. Los 3 individuos me miraban con una calma inquietante, como si supieran exactamente lo que estaba detrás de mí y también supieran cómo enfrentarlo. El de la derecha llevaba una máscara de tela rasgada que cubría la mitad de su rostro.
La mujer del centro tenía un vendaje alrededor del brazo izquierdo, y el tercero, el más alto, llevaba a la espalda un arnés con trozos de tecnología que no pude identificar. Ninguno parecía sorprendido por la criatura alada caída ni por el imitador. Era como si hubieran estado esperándolos. O esperándome. Un crujido detrás de mí hizo que mis músculos se tensaran. El imitador ya estaba lo suficientemente cerca como para proyectar una sombra que se fundía con la mía. Sentí un tirón en la nuca, un tirón que reconocí. Estaba intentando acceder a mí. Reconstruirme. Copiar lo que fuera que me hacía. Yo. Los tres humanos se dispersaron de forma inmediata, moviéndose como si hubieran ensayado la secuencia cientos de veces. El del arnés golpeó un tubo enterrado en el piso y este emitió una vibración grave que se expandió por la calle. El sonido no era fuerte, pero resonaba en los huesos. La mujer del centro sacó un objeto metálico con forma de anillo y lo sostuvo firme, como si estuviera esperando que algo se alineara. El tercero, el de la máscara, clavó una estaca larga en el suelo con tanta precisión que ni siquiera levantó polvo. Yo no entendía nada. Pero ellos sí. La vibración afectó al imitador de inmediato. Su forma se distorsionó como si estuviera recibiendo ondas en contra de su propia estructura. El polvo negro que emanaba de él se agitó convulsivamente, girando en espirales irregulares. Por primera vez desde que había aparecido, estaba perdiendo cohesión. La criatura alada caída detrás sacudió las alas, levantando una nube de polvo y fragmentos. Su ojo, si es que aquello podía llamarse un ojo, se posó sobre nosotros. O quizá sobre el imitador. O sobre los tres humanos. Era imposible saberlo. La vibración del tubo bajo el suelo aumentó. El imitador dio un espasmo grotesco, como si su masa quisiera desparramarse por el piso. La mujer con el anillo metálico levantó el brazo y la pieza emitió un zumbido tenue, casi eléctrico. Noté que el aire entre ella y el imitador se comprimía, como si la atmósfera entera estuviera siendo empujada hacia un mismo punto. El imitador se contrajo violentamente. Comprendí entonces que no estaban intentando destruirlo. Estaban intentando encerrarlo. O contenerlo. O limitarlo. El de la máscara apretó la estaca clavada en el suelo y un filamento brillante se extendió desde la base, trazando un círculo incompleto alrededor de nosotros. Era una marca. Una frontera. Y la criatura imitadora se vio obligada a detenerse justo antes de poder cruzarla. Mis piernas cedieron y me sostuve de la pared derrumbada. La tensión en el ambiente era tan intensa que mis oídos comenzaron a zumbar. Los tres humanos seguían moviéndose con seguridad, como si estuvieran repitiendo una secuencia que habían realizado cientos de veces. La mujer giró el anillo metálico una sola vez. El aire colapsó. Una fuerza invisible empujó al imitador hacia atrás. Su masa se estiró y retorció como si estuviera siendo absorbida por un punto inexistente. El polvo negro giró en un remolino y luego cayó al suelo, inmóvil. La criatura perdió forma, volviéndose una silueta estrecha, casi líquida, que se adhería a sí misma buscando cohesión. Los tres humanos se detuvieron al fin, respirando con control. Me miraron como si estuvieran evaluándome, como si estuvieran comprobando que yo era lo que buscaban. Y entonces lo supe. No me habían encontrado por casualidad. No habían llegado atraídos por el ruido del derrumbe. No estaban allí para pelear contra las criaturas del cielo. Estaban allí por mí. Por lo que vieron en mí. Por lo que el imitador intentaba copiar. Sentí el tirón en la nuca otra vez, aunque el imitador ya no podía tocarme. Y una idea aterradora se formó en mi mente. Ellos sabían algo sobre mí que yo aún no sabía. Los tres humanos me observaron en silencio. Su quietud era distinta a la del miedo o la duda. Era la quietud de quienes ya sabían el resultado antes de que ocurriera.
Una quietud peligrosa, calculada, que me hizo retroceder instintivamente hasta sentir la pared fría del edificio derrumbado contra mi espalda. No se acercaron. Tampoco hicieron movimientos bruscos. Era como si temieran que cualquier gesto pudiera alterar algo en mí que ellos necesitaban intacto. La mujer del anillo metálico fue la primera en mover la cabeza apenas, como si estuviera confirmando un detalle que el resto ya intuía. El hombre del arnés extendió una mano hacia el suelo y pasó los dedos sobre el polvo que había quedado del imitador, analizando su textura. El tercero, el de la máscara, se limitó a observarme, inmóvil como una estatua rota. Sentí un escalofrío recorriéndome desde la base del cráneo hasta la columna. La sensación era distinta de cualquier otra que hubiera experimentado antes. No era miedo. No era ansiedad. Era la tenue certeza de que algo dentro de mí estaba cambiando. O despertando. La criatura alada herida detrás de ellos emitió un sonido profundo, como un lamento lejano, un recordatorio de que seguía allí. Las alas se agitaron débilmente, levantando pequeños remolinos de polvo. Los tres humanos reaccionaron al unísono, girando la cabeza apenas para comprobar que la criatura no intentaba levantarse todavía. Su sincronía era inquietante, como si una misma mente compartiera tres cuerpos distintos. El de la máscara dio un paso hacia mí. Me tensé, pero no huyó parte de mí. Sentía, con la misma claridad con la que uno siente una herida, que escapar no tenía sentido. Que ellos sabían hacia dónde correría antes de que yo lo decidiera. Entonces, el hombre levantó lentamente la mano y me señaló. No de forma amenazante, sino como quien señala un objeto que por fin ha encontrado tras años de búsqueda. El gesto me recorrió como un golpe helado. Un reconocimiento que no merecía, que no entendía. Las miradas de los tres coincidieron en mí, y por un instante tuve la absurda sensación de que mi cuerpo brillaba, aunque sabía que no era así. Era la intensidad de sus ojos lo que me daba esa impresión. Me estudiaban como si fuera un mapa escrito en un idioma que solo ellos comprendían. A mis espaldas, el edificio crujió, recordándome dónde estaba. El polvo que caía sobre mis hombros se mezclaba con el sudor que me resbalaba por la piel. El aire se hizo más pesado, más espeso. Y entonces, sin previo aviso, algo dentro de mí volvió a tirar. La misma presión que sentí cuando el imitador intentó copiarme reapareció, pero esta vez era diferente. Esta vez no me parecía ajena. Era como si viniera desde adentro, como si algo olvidado quisiera abrirse paso desde mi interior. Me toqué el pecho con la mano temblorosa. El latido era irregular. Caótico. Como si mi corazón estuviera escuchando una melodía que yo aún no podía oír. Los tres humanos intercambiaron una mirada. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero cargado de significado. Sabían que algo estaba ocurriendo. O lo estaban esperando. La mujer con el anillo metálico lo levantó nuevamente, como probando el peso del objeto o la respuesta del aire alrededor. El del arnés se acercó despacio y dejó caer en el suelo un pequeño dispositivo que no pude identificar. Parecía hecho con partes de radios antiguas, baterías corroídas y fragmentos de vidrio. Nada en él tenía sentido, y sin embargo, cuando hizo contacto con el polvo, emitió un pulso tenue que vibró a través de mis pies. La vibración entró a mí como una aguja de calor. No dolía, pero me hizo perder el equilibrio un segundo. Apreté los dientes mientras el pulso subía por mis piernas, por mi columna, por el cuello. Todo mi cuerpo respondió como si estuviera recordando una instrucción antigua, olvidada desde mi nacimiento. Entonces lo sentí. Una memoria que no era mía. Imágenes borrosas. Voces distantes sin sonido. Formas alargadas, luminosas, descendiendo desde un cielo intacto, desde un cielo que ya no existía. Un círculo trazado en la tierra. Una mano que me entregaba algo invisible.
Un nombre que resonaba, no con sonido, sino con significado puro. Mi nombre. Pero no Kiko. Otro nombre enterrado bajo capas de vida cotidiana, bajo juegos infantiles, bajo risas que ya no regresarían. Abrí los ojos de golpe, respirando agitadamente. Ese recuerdo impuesto, o despertado, se desvaneció tan rápido como había venido, pero dejó una sensación persistente en mi pecho. Calor. Una luz casi imperceptible que vibraba en ritmo con mi corazón. Los tres humanos lo notaron de inmediato. La mujer dio un paso adelante con una reverencia leve, como si mi reacción hubiera confirmado algo. El hombre del arnés inclinó la cabeza. El de la máscara se mantuvo rígido, pero pude sentir el peso de su mirada perforándome. Y lo más inquietante era que ninguno parecía sorprendido. Era como si hubieran estado esperando exactamente esa reacción. Un estruendo nos sacudió a todos. La criatura alada se había movido bruscamente, golpeando el suelo con las alas deformadas. El impacto levantó una nube de polvo que nos envolvió. A través de ella, vi cómo su contorno se volvía nítido por un instante. Una figura alta, ansiosa, observándonos con una urgencia casi animal. No estaba mirando a los tres humanos. Estaba mirando a mí. Y entonces lo comprendí. Comprendí por qué me habían dejado vivo. Por qué las criaturas descendidas del cielo no me habían destruido. Por qué el imitador se había obsesionado conmigo. Por qué estos tres humanos me habían buscado, reconociéndome entre miles de ruinas. Yo tenía algo que pertenecía al origen del desastre. Algo que estaba dentro de mí. Algo que no recordaba haber aceptado. Algo que jamás pedí. Un propósito impuesto. Una misión que se había activado sin mi consentimiento. Una herencia que no comprendía. Y ellos, tanto las criaturas del cielo como los humanos, querían lo mismo. Querían lo que yo llevaba dentro. La criatura alada herida intentó levantarse, apoyando sus extremidades deformadas contra el suelo. El movimiento fue lento, pero cada gesto transmitía una intención indiscutible. Acercarse a mí. Las alas destrozadas temblaban como si estuvieran hechas de un material que no hubiera sido diseñado para existir en este mundo. La luz rojiza del cielo se reflejaba en su superficie quebrada, dándole un aspecto casi líquido, como si pudiera derramar su forma en cualquier momento. Los tres humanos reaccionaron al instante. La mujer levantó el anillo metálico, pero esta vez no lo activó. El hombre del arnés ajustó una pieza en su pecho y el de la máscara se colocó entre la criatura y yo, aunque manteniendo una distancia prudente. Era evidente que no pretendían matar al ser alado. Lo observaban con una mezcla de respeto y desconfianza, como si supieran que dañar a uno de ellos podría desencadenar un desastre aún mayor. Yo seguía sintiendo el calor dentro de mi pecho, un pulso ardiente que marcaba el ritmo de mis pensamientos. El recuerdo que me había invadido, o despertado, dejaba un eco persistente, como si cada segundo que pasaba recuperara un hilo perdido de algo que había sido mío alguna vez. En el fondo de esa sensación había una verdad inquietante. Yo no había sido un simple sobreviviente escogido al azar. Había sido seleccionado desde antes del desastre. Las ruinas alrededor parecían inclinarse hacia mí, como si aquello que llevaba dentro alterara la estructura misma del mundo. El aire vibraba. El polvo caía en espirales. Cada respiración parecía resonar en mis costillas como un tambor lejano. Y los tres humanos me miraban, expectantes, como si supieran que lo que estaba a punto de ocurrir no dependía de ellos, sino de mí. El ser alado logró alzarse un poco más. Sus manos, o lo que parecían ser manos, se clavaron en el pavimento, dejando marcas profundas que brillaron durante un segundo antes de apagarse. Sentí una oleada de energía recorrer el aire. No era agresiva, pero sí urgente.
como si intentara comunicar algo sin palabras, algo que reconocía en mí, aunque yo aún no tuviera la capacidad de entenderlo. La vibración en mi pecho aumentó. Una palabra sin sonido surgió en mi mente. Una palabra que no era humana. Una que yo no debería haber entendido. Y sin embargo, la comprendí. Era mi nombre. Pero no Kiko. Mi verdadero nombre. Un nombre que no pertenecía a ningún idioma que hubiera aprendido. Un nombre que parecía cargar consigo un diseño, una función, un llamado. Mi visión se nubló por un instante. No era oscuridad, sino un brillo blanco que crecía desde dentro, expandiéndose hacia mis ojos como si quisiera salir. Toqué mi pecho con ambas manos, intentando contener esa luz que nadie más parecía ver, aunque yo sabía que los tres humanos la sentían. Sus respiraciones se volvieron más rápidas. La mujer apretó el anillo metálico contra su pecho, como si le diera seguridad. El del arnés dio un paso atrás sin apartar la mirada de mí. Y el de la máscara inclinó la cabeza, como si reconociera el despertar de algo que había esperado demasiado tiempo. Mis piernas se debilitaron. Caí de rodillas, pero apenas sentí el impacto contra el suelo. La luz interior se expandió un poco más, elevando mi temperatura corporal. Era como si estuviera siendo rehecho desde adentro. Como si estuviera recordando una forma que había olvidado adoptar. La criatura alada se acercó un poco más, arrastrando una de sus alas rotas. Su cuerpo temblaba con cada movimiento, pero aún así continuaba avanzando. Había en su postura algo que reconocía en mí. Una conexión antigua, olvidada, pero que estaba despertando junto con la luz. Los tres humanos finalmente reaccionaron. La mujer activó el anillo. Una onda de aire comprimido salió disparada en dirección a la criatura alada. No era un ataque. Era una advertencia. El ser se detuvo, inclinando la cabeza, observándola con una mezcla de frustración y resignación. Ese gesto me reveló algo. Los humanos sabían quién era yo. Las criaturas también. Y ninguno de los dos bandos quería que el otro se acercara demasiado. El hombre del arnés colocó su mano sobre el dispositivo en el suelo, como si estuviera listo para activarlo otra vez. El de la máscara se mantuvo firme frente a mí, formando una barrera humana entre mi cuerpo y el resto del mundo. Yo respiré hondo. O intenté hacerlo. El aire parecía negarse a entrar en mis pulmones. Una presión creciente me aprisionaba el pecho desde adentro. Era como si una segunda caja torácica estuviera formándose alrededor de la primera, presionándola, moldeándola, reescribiéndola. La visión volvió a nublarse. Esta vez no fueron destellos blancos. Fueron imágenes. Claras. Nítidas. Demasiado reales para ser recuerdos, demasiado estructuradas para ser sueños. Vi un cielo completamente distinto al que conocía. Azul profundo. Intacto. Sin grietas. Sin sangre. Vi columnas de luz descendiendo, silenciosas, perfectas. Vi sombras humanas reunidas en torno a un círculo trazado en la tierra, todas con las manos extendidas. Y en el centro del círculo estaba yo, pero no era yo. Era el niño que fui, pero sin mis ropas, sin mis gestos, sin mis miedos. Era una versión vacía de mí, esperando ser llenada. Vi a un ser alado acercarse a esa versión mía y colocar su mano en mi pecho. Su luz se transfirió hacia mí, entrando como un hilo, como una chispa. Comprendí entonces lo que había ocurrido en aquel momento. Y comprendí por qué todo había empezado. No había sido un accidente. No había sido un castigo. Había sido un intercambio. Un pacto hecho sin mi comprensión. Un pacto que me convirtió en un recipiente. Un recipiente destinado a contener aquello que ahora despertaba dentro de mí. Algo que las criaturas del cielo querían recuperar. Algo que los humanos querían proteger o controlar. Algo que nunca debió estar dentro de un niño como yo.
La visión desapareció de golpe. Mi pecho ardió con un fuego silencioso. Mi piel vibró. Mi respiración se entrecortó. Y por primera vez desde que comenzó el apocalipsis, entendí. No sobreviví por suerte. No sobreviví porque los seres alados me ignoraron. No sobreviví porque los humanos me encontraron. Sobreviví porque yo era la causa. Y también el objetivo. El fuego silencioso dentro de mi pecho creció hasta convertirse en un sol diminuto que ardía sin consumir nada, pero lo iluminaba todo desde adentro. Mis manos temblaban, no por el miedo, sino porque ya no las sentía del todo mías. Cada dedo parecía separado por una distancia invisible, como si mi cuerpo comenzara a desdoblarse en capas que no correspondían a ningún ser humano. Los tres humanos me observaban en un semicírculo tenso. La mujer apretaba el anillo metálico, aunque dudaba en activarlo otra vez. El hombre del arnés mantenía las manos cerca de su dispositivo, y el enmascarado se erguía frente a mí, como un guardián silencioso que sabía que ya no tenía poder para detener nada. Detrás de ellos, la criatura alada herida se había quedado quieta. Una quietud casi reverencial. Inclinaba su cabeza hacia mí, no como un enemigo que estudia a su presa, sino como quien contempla algo que ha estado buscando durante demasiado tiempo. Sentí en su quietud la misma urgencia que latía dentro de mi pecho. Algo entre nosotros resonaba, como dos notas de un mismo acorde. El mundo alrededor parecía inclinarse hacia adelante. El cielo rojo palpitó, como si respondiera al latido que crecía dentro de mí. Me apoyé en mis rodillas, respirando cada vez más lento. Ya no sentía el suelo, ni el aire, ni mi propio peso. Solo la vibración. Una vibración que se extendía desde mi pecho hacia la tierra, hacia el cielo, hacia los restos de edificios, hacia cada partícula suspendida. Era como si el mundo entero me estuviera escuchando, esperando mi siguiente latido, como si yo fuese un reloj gigante a punto de marcar la última hora. Entonces vi la verdad. No con los ojos, sino con ese lugar donde nacen los recuerdos que no son tuyos. El pacto que había visto en mi visión no había sido un acto aislado. No había sido una elección. Había sido parte de un diseño antiguo, un mecanismo espiritual oculto en lo profundo de la historia que los humanos olvidaron y que las criaturas del cielo recordaban demasiado bien. Yo había sido marcado desde antes de nacer. Marcas que ningún humano podía percibir. Marcas que los seres alados reconocían como un faro. No me escogieron después del desastre. Me seleccionaron antes del mundo que conocía. El niño que fui no había entendido nada. El adulto que casi soy lo comprendía demasiado tarde. La vibración creció, haciéndome arquear la espalda. Mi respiración se volvió un suspiro largo e ininterrumpido, como si mi cuerpo estuviera exhalando toda su vida de una sola vez. Mis manos tocaron el suelo, pero lo que percibí no fue concreto ni polvo. Era como tocar una membrana delgada entre los dos mundos que se habían superpuesto durante el apocalipsis. La criatura alada intentó acercarse de nuevo. No con violencia, sino con necesidad. Como si su propia existencia dependiera de alcanzarme. Pero los tres humanos se interpusieron con una determinación silenciosa. No estaban protegiéndome a mí. Protegían lo que llevaba dentro. Lo que estaba despertando. Lo que no debía caer en manos de las criaturas. El cielo volvió a abrirse. Una grieta luminosa, enorme, vertical, como una herida que se rehúsa a cerrar. De ella descendían más seres. Más luces. Más sombras deformadas por la luz. Pero esta vez no venían por el mundo. Venían por mí. Fue entonces cuando entendí el propósito de los humanos que me rodeaban. Ellos no querían detenerlos por altruismo ni por miedo. Querían controlar el resultado. Querían asegurarse de que aquello dentro de mí se activara en su beneficio, no en el de los seres del cielo.
Ambos bandos querían apoderarse de algo que yo no sabía usar. Algo que yo nunca pidió tener. Algo que estaba destruyéndome mientras despertaba. El calor dentro de mi pecho se convirtió en una llama blanca. No quemaba. No dolía. Pero consumía mi identidad. Recordé la vecindad. Las paredes descascaradas. El olor a humedad. Los pasos acelerados. Las risas ajenas. Las burlas hacia mí. Los juegos torpes. Los regaños constantes. Esa vida pequeña, repetitiva, limitada. Era todo lo que me había definido. Y ahora se desvanecía como un sueño infantil. Mi nombre humano cayó dentro de mí como una piedra hundiéndose en un lago profundo. Kiko se hundía. Y lo que emergía no tenía nombre humano. La vibración en mi cuerpo estalló hacia afuera. El polvo se levantó como un torbellino. Los seres del cielo extendieron sus alas rotas. Los humanos se cubrieron los rostros. El mundo se dobló sobre sí mismo por un segundo. Mi piel dejó de sentirse como piel. Mi sangre dejó de sentirse como sangre. Pero yo seguía consciente. Consciente de que me estaba separando de mí mismo, como si mi cuerpo fuese la primera capa de una muñeca que debía abrirse para revelar lo que había sido guardado dentro durante años. La luz explotó desde mi pecho. No dañó a los demás. Solo me consumió a mí. Me absorbió. Me transformó. Sentí mis huesos romperse sin sonido. Sentí mis órganos disolverse sin dolor. Sentí mi nombre perder sus letras, una a una. Pero no morí. No del todo. Porque mi propósito no era morir. Era ser usado. Lo que había dentro de mí salió al fin. Una presencia antigua, brillante, inevitable. No tenía forma. No tenía voz. Pero tenía voluntad. Mi conciencia quedó atrapada en los bordes de esa luz, como un eco dentro de una campana vacía. Ya no tenía manos. Ni ojos. Ni boca. Pero seguía pensando. Seguía existiendo. Los seres del cielo descendieron hacia mí. Los humanos corrieron hacia mí. Ambos bandos chocaron entre sí buscando apoderarse de aquello en lo que me había convertido. Pero ya era demasiado tarde para todos. El despertar estaba completo. El mundo tembló. El cielo se abrió aún más. La tierra vibró como si fuera a quebrarse. Y yo floté, atrapado en la conciencia de algo que no era humano, que nunca había sido humano, que había esperado mi vida entera para liberarse. Mi cuerpo murió. Pero yo no morí. Kiko dejó de existir. Pero mi presencia siguió. Suspendida. Atrapada. Prisionera dentro del poder que había heredado sin querer. Mi último pensamiento humano fue un deseo simple, casi infantil. Quería volver. Quería regresar a mi vida pequeña. Quería ser yo. Pero ya no podía. Ya no era dueño de mí. El apocalipsis no había terminado. Solo había estado esperando a su pieza final. Y esa pieza era yo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que...